Fractura de mandíbula. Mi nombre es Paola Marín Arzola, residente de primer año, bajo la tutoría del Dr. Joel Bracho. Hablaremos sobre fracturas de mandíbulas entendidas como la solución de continuidad a través de la superficie ósea de este hueso. Antes de entrar en materia con el tema propiamente dicho, vamos a dar un repaso anatómico y hablaremos de la anatomía mandibular, el cual es un hueso en forma de herradura o en forma de U. Está ubicado en el tercio inferior de la cara y se distingue en él una parte media denominada cuerpo y dos partes laterales denominadas ramas, las cuales también son de ubicación vertical y posterior. Si nos referimos al cuerpo, vamos a hablar de que presenta dos caras y dos bordes. Las caras son una anterior, la cual es convexa o externa, y una posterior, la cual es cóncava y puede ser también llamada interna. Los dos bordes, uno superior o alveolar y el borde inferior o el borde libre. Con relación a la cara anterior, podemos determinar dos regiones anatómicamente importantes, la línea media, en la cual vamos a localizar la sínfisis mandibular, en las cuales son los vestigios de la unión de ambos huesos durante el desarrollo embriológico, el cual esta sínfisis va a terminar en una prominencia a nivel del borde inferior denominada protuberancia mentoniana. Lateralmente vamos a encontrar el agujero mentoniano, el cual da paso al paquete mandibular, y la línea oblicua. Esta línea oblicua vemos que se continúa con el labio externo de la rama mandibular, de la cual hablaremos más adelante. En esta línea oblicua va a tener inserción distintos músculos, específicamente tres, los cuales va a ser depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y músculo cutáneo del cuello. Tenemos también la cara posterior, que es lo que vemos en la imagen inferior derecha. Vamos a identificar en él una parte media, donde vamos a encontrar las espinas mentonianas en números de 4. Justo a cada lado de la línea media, dos superiores que dan inserción a los músculos genioglosos y dos inferiores que dan inserción, o donde tiene lugar la inserción de los músculos genioideos. Lateralmente podemos describir la línea niloioidea o línea oblicua interna, donde tiene lugar la inserción del músculo niloioideo. E inferior a esta podemos observar el surco niloioideo, que es donde pasa el paquete, o sea, las estructuras vasculares y nerviosas niloioideas. En relación a los bordes, hablamos de que tenemos un borde superior o alveolar, en el cual vamos a encontrar los alvéolos dentarios y donde se albergan las raíces dentales, mientras que el borde inferior es romo, libre. La estructura más relevante que podemos encontrar allí es la fosa digástrica, en la cual se inserta el músculo del mismo nombre, y lo encontramos lateral a la línea media. En cuanto a las ramas, son bilaterales y tienen una estructura rectangular, por lo cual se describen dos caras y cuatro bordes. Las caras, una lateral y una medial. En la cara lateral la vamos a tener ocupada por el músculo macetero, mientras que en la cara medial vamos a dividirla en segmentos. En la parte media vamos a encontrar el orificio de entrada del conducto mandibular, que está limitado anteriormente por la espina de Spitz, y se continúa con la línea niloidea. Y en la parte inferior vamos a tener entonces la inserción del músculo pterigoideo medial. En relación a los bordes, dijimos que habían cuatro. El borde anterior está formado, o podemos encontrar en él, dos labios, un labio medial y labio lateral, los cuales son continuación de ambas líneas oblicuas, tanto la medial, tanto la interna como la externa. Estos se continúan con la apófisis coronoide, donde tiene lugar la inserción del músculo temporal. Ambos labios forman un canal donde se observa a nivel inferior una cresta oblicua o la cresta buccinatriz, que es donde se inserta el músculo buccinador. El borde posterior tiene forma de S, también es romo, no tiene ninguna estructura que sea relevante, y el borde inferior forma el ángulo de la mandíbula al unirse el cuerpo con las ramas. El borde superior
vamos a tener que hay dos estructuras importantes en él, donde anteriormente está formado la apófisis coronoide y posteriormente la apófisis condilar. Existen zonas débiles, las cuales son más propensas a fracturarse en el caso de algún traumatismo o alguna predisposición que haya. Se distinguen principalmente tres. La primera, la cual coincide con el orificio mentoniano. La segunda, que es una zona estrecha localizada posterior al tercer molar, que coincide con la depresión ósea en la cara medial a nivel del ángulo. Y la tercera, a nivel del cuello del cóndilo. Bueno, durante el repaso anatómico vimos o mencionamos algunos músculos y sus lugares de inserción. Aquí podemos ver en la imagen central resaltado con colores los lugares de inserción de estos músculos. Pero para fines prácticos podemos dividirlos en dos grupos, un grupo de los elevadores y el grupo de los depresores, según la función que otorgan a la mandíbula, a su funcionalidad. Los elevadores podemos mencionar el músculo temporal, macetero, pterigoideo, medial y lateral, mientras que los músculos depresores de la mandíbula son los genioideo, miloideo, genioglosio y digástrico. Ellos, con su contracción, generan distintas fuerzas sobre la mandíbula, lo cual define el movimiento que va a tener esto. Así como podemos ver en esta diapositiva, donde vemos en la primera imagen diferentes movimientos. Por ejemplo, la protrusión de la mandíbula estará a cargo del pterigoideo lateral, mientras que la depresión y la retracción participan cuatro músculos como el digástrico, el genioglosio, el genioideo y el miloideo. Si nos vamos a la figura central, la elevación de la mandíbula va a estar dada por los músculos temporales maceteros, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, y el desplazamiento interno hacia los laterales puede estar dado por los pterigoideos medial y lateral. Ok, hablemos entonces sobre la epidemiología de las fracturas mandibulares. Es la segunda fractura facial más frecuente después de las fracturas nasales. Las causas más frecuentes son accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito, accidentes deportivos, agresiones o heridas por arma de fuego, caídas de altura. Sin embargo, estas causas van a depender de la edad del paciente, de la posición socioeconómica, del nivel cultural, del país donde vive y de la ocupación a la cual se dedica. Las fracturas más frecuentes son las localizadas en el cóndilo y en el cuerpo, pero sin embargo esta distribución va a estar afectada ya sea según el grupo etario, ya sea en adultos o en los niños. En los niños las fracturas más comunes son las del cóndilo, mientras que en los adultos las fracturas más comunes son aquellas localizadas en el ángulo, las parasinfisiarias y las localizadas en el cóndilo mandibular. Estas fracturas pueden ser por distintos mecanismos, un mecanismo directo o un mecanismo indirecto, y eso va a ser dependiendo de la fuerza, de donde provenga la fuerza. Por ejemplo, el mecanismo directo ocurre la fractura en el mismo lugar anatómico donde se recibió el impacto, mientras que en las fracturas indirectas son aquellas que ocurren en un lugar distinto a donde se recibió el impacto. Por ejemplo, golpes o el impacto que sucede a nivel del cuerpo o de la cara anterior, pero que determina entonces la fractura de los cóndilos. Existen algunas condiciones que predisponen a que se fracture esta estructura ósea, los cuales tienen un denominador común que va a ser la debilidad o la alteración estructural del hueso como tal. Entre ellos podemos nombrar mandíbulas edéntulas, quistes dentarios, odontomas, infecciones, raquitismo, metástasis, osteogénesis imperfecta, hiperparatiroidismo y enfermedad pediátrica. Existen numerosas clasificaciones de las fracturas mandibulares, las cuales las podemos clasificar a su vez en aquellas según su localización, según la variedad de las fracturas, según la exposición de las fracturas, el desplazamiento, y existe una clasificación aparte acerca de las fracturas de cóndilo.
Según su región anatómica, Bigman y Netflix las clasifican en sinciciales y parasinciciales. Estas van a estar localizadas dentro del área definida por los agujeros mentonianos en el cuerpo, los cuales van a respetar el camino y van a estar por fuera del agujero mentoniano, en el ángulo, en la rama o en la apófisis condylar, en la apófisis coronoide y el proceso alveolar. O sea, realmente la clasificación es eso mismo, si hay una, dependiendo de la localización del trato de fractura, así se denominará la misma. Según su variedad las podemos clasificar en conminutas, donde el hueso fracturado está dividido en múltiples fragmentos que se comunican entre sí, en tallo verde, la cual es más común en los niños, y donde no hay una disrupción total del hueso, es decir, una sola de las corticales es la que está afectada, lineales, dependiendo de la dirección del trazo, y múltiples, es decir, hay varios trazos de fractura, los cuales no se comunican entre sí, directas e indirectas, dependiendo si la fractura está localizada en el mismo sitio donde se recibió el traumatismo o no, y complicada o compleja dependiendo de su repercusión en los tejidos adyacentes y en las partes blandas. Por ejemplo, una fractura abierta o que comprometa una estructura dentaria es una fractura complicada. La clasificación según la gravedad la vamos a dividir en simples o cerradas, donde no hay comunicación con el exterior, y en fracturas abiertas o compuestas, donde tenemos disrupción de la mucosa oral, disrupción de la cortical dentaria, etc. Según su dentadura o de Casañán, esta clasificación tiene más que nada orientación terapéutica, puesto que la existencia o no de dientes es fundamental para el tratamiento, ya que estos pueden ser usados como férula o guías para la reducción o como elementos de fijación de los alambres en los métodos de tratamiento. Tenemos entonces tres clases. Clase 1, cuando hay piezas dentarias en ambos fragmentos mandibulares, los dientes pueden ser utilizados como guía para la reducción anatómica. Clase 2, cuando hay piezas dentarias solo en uno de los fragmentos mandibulares, pero hay dientes superiores que permiten una fijación intermaxilar. Y la clase 3, cuando no hay piezas dentarias en ninguno de los fragmentos. Estas fracturas deben ser tratadas con férula, fijación interna o combinación de ambos métodos según lo requiera el paciente. Las fracturas de la rama vertical son consideradas fracturas de clase 2. Debido a la acción de los grupos musculares que ya definimos al inicio del seminario, vamos a poder clasificar las fracturas según el desplazamiento. Y es que estos grupos musculares van a tener distintas fuerzas de acción que, dependiendo del trazo, podemos tener un foco de fracturas desfavorable, la cual va a ser no va a haber continuidad en el trazo, ya que la acción de estos grupos musculares va a desplazar los fragmentos óseos que hayan quedado producto de la fractura hacia medial o hacia lateral. Pero no va a haber una continuidad en ambos trazos. Mientras que el foco de fractura favorable, la acción del movimiento, la dirección del movimiento de estos músculos van a mantener la estabilidad de la fractura y van a aproximar ambos segmentos hasta que este trazo de fractura quede confrontado de manera adecuada. Esta clasificación es particularmente útil en las fracturas de cóndilo y de cuerpo, las cuales pueden ser verticalmente favorables o desfavorables u horizontalmente favorables y desfavorables, siguiendo los principios que ya describimos. Las fracturas del cóndilo suelen ser frecuentes. Estas se producen principalmente por mecanismos indirectos por cizallamiento, y mientras que no afecten la articulación temporomandibular, suelen no causar malocclusión. Las podemos clasificar en tres grupos: en la cabeza condylar, que puede ser intracapsular o extracapsular, y a nivel del cuello o subcondylar. A su vez las podemos clasificar en 5 tipos por orden de severidad, donde tenemos que la tipo 1 es una fractura del cuello del cóndilo con un desplazamiento relativamente pequeño de la cabeza. El ángulo
que existe entre la cabeza y el eje de la rama varía entre 10 y 45 grados, mientras que el tipo 2 produce un ángulo entre 45 y 90 grados, resultando en un rasgamiento de la porción medial de la cápsula articular. El tipo 3 es aquella en la que los fragmentos no están en contacto y la cabeza está desplazada medialmente y hacia adelante. Estos fragmentos quedan dentro de la fosa glenoidea y la cápsula está rota, quedando la cabeza por fuera de ella. El tipo 4 es aquella en la que la cabeza se articula por delante de la eminencia articular y la tipo 5 consiste en fracturas verticales u oblicuas que pasan a través de la cabeza del cóndilo. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? A través de una historia clínica adecuada, haciendo énfasis en la anamnesis, el examen físico y a través de estudios complementarios como la rayos X, la tomografía de macizo facial y la resonancia magnética. En relación a la historia clínica es necesario hacer énfasis en la anamnesis, preguntando antecedentes como patologías previas, si existe algún traumatismo en la región mandibular que haya ocasionado fractura en tiempos anteriores, problemas de coagulación, toma de algún tipo de medicamento y descartando algunas otras condiciones que pudieran ser determinantes para la presencia de las fracturas y para nuestro tratamiento. A nivel del examen físico, debemos hacer énfasis a nivel de la observación, donde debemos determinar el contorno facial, zonas de quimosis, aumento de volumen o maloclusión. Al momento de la evaluación física debemos también hacer hincapié en la palpación tanto de la parte posterior de las ramas mandibulares, del ángulo y de todo el borde inferior, tratando de determinar si existen zonas de hiperalgesia o escalones que puedan determinar el lugar de la fractura. También debemos esperar con sumo cuidado la movilidad de la misma para evidenciar si hay algún tipo para evidenciar la estabilidad de la fractura. Asimismo, es necesario hacer un examen físico intraoral donde vamos a buscar si hay rupturas de piezas dentarias, hematomas en el suelo de la boca, a nivel sublingual, que pueda determinar que haya una fractura a nivel de la sínfisis o parasincisiaria. De igual manera es importante a nivel del examen físico colocar los dedos índices a nivel del conducto auditivo externo y pedir al paciente que abra la boca. Ahí vamos a explorar si hay una disminución de la apertura bucal o si hay dolor cuando se realiza la misma, debido a que podemos entonces explorar con esta maniobra si hay dolor a la apertura a nivel de la cara anterior del conducto auditivo, pudiéramos estar en presencia de una fractura de cóndilo. Bueno, estos son algunos hallazgos de los cuales ya nombramos, como tumefacción, dolor, deformidad, crepitación, desplazamiento, hialorrea, halitosis, zonas de anestesia o hipoestesia, ya que puede estar lesionado los nervios dentarios inferiores o incluso la rama mandibular del trigémino, hay presencia de hemorragia activa y si hay obstrucción respiratoria. Cabe destacar que obviamente si el paciente llega en malas condiciones hay que establecer como parte del tratamiento el protocolo del ABCD del politraumatizado. En relación con el diagnóstico por imágenes, digamos que nuestro primer escalón diagnóstico en paraclínicos es la radiografía en las proyecciones para mandíbula, en las cuales tenemos varias, como por ejemplo la P de mandíbula, lo cual es útil para mostrar los elementos posteriores y podemos observar el tercio posterior del cuerpo, los ángulos, las ramas y la parte inferior del cuello de los cóndilos. Tenemos el lateral de mandíbula, que nos muestra adecuadamente la rama mandibular, y la oblicua de mandíbula, donde también podemos ver estas estructuras. Asimismo, tenemos la proyección de Batters y la proyección de Catbold, lo cual esta última va a determinar desplazamiento a nivel del plano horizontal, y la proyección de Hicks, donde vamos a tener una visión submentoniana de la mandíbula y también podremos apreciar entonces si existen trazos de fracturas, desplazamientos
o algún hallazgo patológico que deba ser evaluado. Sin embargo, el estudio radiológico indicado para la evaluación de los traumatismos de la mandíbula es la panorámica dento-sinusal o la odontopanorámica, donde podemos evidenciar tanto las ramas superior y el cóndilo como el cuerpo y la síntesis de la mandíbula en una visión panorámica y poder determinar entonces el compromiso de las raíces, de las raíces dentales y determinar entonces nuestra clasificación es y determinar un tratamiento adecuado. En el caso de tener fracturas complejas o con difícil evaluación radiológica o incluso tener un traumatismo mayor que tenga compromiso de otras estructuras, es necesaria entonces la tomografía axial con reconstrucción 3D, ya que nos va a permitir tener una visión más general y mucho más detallada y específica del trazo, los fragmentos y el compromiso que pueda existir en el paciente. En relación al tratamiento, existen 4 principios básicos para un tratamiento adecuado independientemente del tipo de fractura que tengamos. El primero es la reducción anatómica con una adecuada relación oclusal, o por lo menos restaurar las condiciones que existían antes del traumatismo. Aplicar estas técnicas que permita fijar los segmentos en posición oclusal hasta la consolidación de la fractura, lo cual, digamos que lo ideal es que sean los primeros 7, antes de los 7 días después de producido el traumatismo. El control de la infección es primordial mediante profilaxis, es decir, una adecuada higiene bucal y antibioticoterapia, específicamente con cobertura para estreptococos y bacteroides. Bueno, para el adecuado tratamiento es necesario tener al paciente calmado y sin dolor, y para ello recurrimos entonces a la anestesia, la cual puede ser local o general dependiendo del tipo de tratamiento y la preferencia del cirujano. En el caso de la anestesia local o un bloqueo regional, vamos a controlar el dolor a través de 4 estructuras principalmente: los nervios alveolares superiores, el cual lo vamos a localizar y a bloquear a nivel del segundo molar del maxilar superior; la anestesia triangular del nervio dentario inferior a través, digamos que por vía intraoral, localizando la espina de Stick y en dirección a la misma vamos a colocar entonces la anestesia, infiltrar la anestesia local; el bloqueo del nervio maxilar superior, en el cual se encuentra entre la apófisis cornoide y el arco cigomático; el bloqueo del nervio maxilar inferior, que se encuentra entre el tragoecóndilo y la apófisis cornoide. El tratamiento de esta fractura es a partir de la intervención quirúrgica a través de la reducción de la fractura, la cual puede ser abierta o cerrada, y en cada uno se pueden utilizar distintos materiales como arcos de Eric, mini placas, tornillos, los cuales vamos entonces a comenzar a hablar. Ok, comencemos hablando de los tipos de reducción, específicamente la reducción cerrada, la cual se refiere a la fijación y reducción de las fracturas sin la incisión de los tejidos blandos. Esta consiste principalmente en fijar la mandíbula en relación con las piezas dentarias vecinas y la fijación intermaxilar. Este tipo de tratamiento tiene unas indicaciones precisas, sin embargo, a través del tiempo han venido cambiando debido a que, como se produce un bloqueo intermaxilar, va a haber un impacto en la calidad de vida del paciente, lo cual va a ser traducido en aumento de la malnutrición debido a la dificultad para la alimentación, ya que el paciente debe estar en dieta líquida, el mal manejo de la higiene y por lo tanto la predisposición a las infecciones, el ausentismo laboral y la disminución del retorno a sus capacidades físicas y a su vida normal, debido a que la fijación, la reducción cerrada,
tiene que abarcar un proceso de aproximadamente 6 semanas. Actualmente está en desuso y por lo general se utilizan en aquellos pacientes donde la reducción abierta con placas de distintos materiales no es una posibilidad inmediata. Teóricamente las indicaciones son aquellas fracturas que son favorables, que no están desplazadas, las fracturas conminutas debido a que mediante una reducción abierta va a haber afección de la cortical, va a haber atrofia de la cortical de estos pequeños segmentos. Sin embargo, actualmente hay distintos materiales y procedimientos que pudieran ser favorecedores. Las fracturas con gran pérdida de tejido blando, las mandíbulas eréctilas o atópicas, y aquellas en que está afectada la apófisis coronoide y las fracturas condylares unilaterales. Si hablamos de reducción cerrada, tenemos entonces el alambrado directo, en lo cual tenemos el bloqueo intermaxilar, se realiza un alambrado dental intercalado entre el maxilar superior y el inferior, y luego la unión de los alambres del tramo maxilares, se produce un bloqueo maxilar. Alambrado interdental horizontal, que reduce y mantiene en posición correcta los fragmentos de las fracturas a través de los dientes de cada lado de la fractura, por lo general son fracturas de clase 1, y no es indicado usarlo en el diente adyacente, ya que puede estar afectado y desprenderse. Los arcos con cables de alambre son alambres de acero inoxidable calibre 22, se entrelazan desde el cuello de cada diente, y este se va a unir al alambre horizontal ubicado por delante y detrás de la arcada. Tenemos la utilización de los arcos de Eriks, que están formados por un metal semi-rígido y se adaptan con facilidad a la arcada dentaria. Estos son fijados en los cuellos de los dientes. Pueden utilizarse para la fijación monomaxilar o bimaxilar a través de ligas de tensión. Las férulas son necesarias cuando se requiere de un aparato muy resistente, suelen tener una fijación muy adecuada, y las de acrílicos suelen ser más útiles, menos costosas y dar un buen resultado. También tenemos el alambrado circunferencial, que se trata de un bloqueo intermaxilar a través de un alambre que rodea la mandíbula, entrando en el lado lingual de la mandíbula por debajo, y se lleva hacia adelante conservando el contacto óseo hasta salir entre la encía y el lado inferior. Se enlaza con otro alambre a la esquina nasal, luego se entrecruzan ambos para evitar que haya apertura bucal. También tenemos entonces la fijación externa a través de los alambres de Kirchner, que están indicados en fracturas incisorias y conminutas, y el fijador externo con clavija, o los denominados tutores, que son usados en fracturas complicadas o cuando existe pérdida de segmento óseo. Suelen dejar cicatrices y visualmente suelen alteran la apariencia del paciente y suelen afectar al mismo. El tiempo que se debe dejar una reducción cerrada es aproximadamente 6 semanas. Y bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, las consecuencias son el mal manejo de la vía aérea, malnutrición, pérdida de peso, ausentismo y pérdida laboral, imposibilidad de la higiene bucal, lo que predispone a infecciones, un disconfort elevado del paciente y una alteración radical de su sistema de vida, de su calidad de vida. Pasando entonces a la reducción abierta, es aquella donde se hace una incisión de los tejidos blandos para poder acceder al plano óseo y poder así tratarlo. Existen dos indicaciones principales, que son las fracturas desfavorables o desplazadas que probablemente no respondan a tratamiento ortopédico, y las fracturas condylares. Aquellas indicaciones que son absolutas son las del desplazamiento del cóndilo hacia la fosa craneal media, la imposibilidad de tener una adecuada oclusión con la técnica cerrada y la dislocación lateral extracapsular del cóndilo. Los abordajes
o las vías de acceso pueden ser intraorales o extraorales. Dentro de las intraorales tenemos las vías de acceso como para la genioplastia o las incisiones vestibulares, que se pueden extender hasta el canal óptico externo tan alta como llegue el plano oclusal mandibular. En aquellas que son extraorales tenemos la submandibular, donde debemos hacer una incisión y separar bien la grasa subcutánea, la fase cervical superficial, el músculo cutáneo del cuello, alcanzar la fase cervical profunda, debajo del cual discurre el nervio marginal mandibular y se continúa hasta el nivel del pterigoideo maceterino hasta exponer el hueso. En la incisión retromandibular hace una incisión 0,5 centímetros debajo del lobo de la oreja, donde se va a tener particular cuidado con la rama marginal del nervio mandibular y la cápsula parotidia. La incisión preauricular, especialmente para el tratamiento de la articulación temporomandibular, se hace la incisión y se va separando la fascia con el elevador del periósteo hasta 1 centímetro debajo del arco en sentido posterior y anterior hasta exponer la articulación temporomandibular. Es necesario destacar que no puede ser extendida tan inferiormente, ya que podemos lesionar el nervio facial. Tenemos entonces también los alambres interóseos, lo cual es un método de osteosíntesis para la reducción y fijación con puntos de alambre de acero inoxidable, el cual precisa una fijación intermaxilar para conseguir una inmovilidad necesaria hasta la consolidación del trazo de fractura. Otro procedimiento dentro de la reducción abierta es la fijación con placas y tornillos. Están formados de titanio. Las placas son unos elementos que tienen diferentes orificios a través de los cuales se van a colocar los tornillos para la fijación y la compresión del trazo de la fractura. Estos tornillos se van a colocar lo más cerca del trazo de fractura, pero mientras que sea un fragmento estable o el más estable entre ellos. Los materiales de osteosíntesis son diversos y han venido evolucionando al pasar de los años. Actualmente contamos con placas y tornillos que son de titanio, los cuales son de fácil integración, son inocuos, no presentan intolerancia de los tejidos y tienen una flexibilidad o son adecuadamente maleables. Tenemos entonces las placas de compresión dinámica o dinámica excéntrica, entre ellas y separadas por sus tamaños y sus longitudes. Hablamos de las mini placas y las microplacas, teniendo que las mini placas son aquellas que tienen 1 milímetro de grosor y son fijadas con tornillos de hasta 2 milímetros de diámetro, mientras que las microplacas son de aproximadamente 0,5 milímetros de grosor y se fijan con tornillos de 1 milímetro de diámetro. Los tornillos pueden ser también mini o micro, que son los típicos que se utilizan para aquellas mallas de titanio en otro tipo de estructuras o de intervenciones. Los tornillos pueden ser monocorticales o bicorticales, dependiendo de las superficies corticales que abarque dicho tornillo. Aquí tenemos unas opciones de tratamiento según el tipo de fractura, según la clase de fractura, clase 1, clase 2 o clase 3. Dentro de la clase 1 tenemos diferentes opciones como el alambrado interdental horizontal, los arcos de Edge, los arcos con cables de alambre, la fijación externa con clavos y la reducción abierta, mientras que en las fracturas de clase 2 va a depender si son desplazadas o no. En las desplazadas vamos a tener reducción abierta con alambrado introducido directo y la colocación de placas y tornillos, y en las no desplazadas la fijación intermaxilar, barras arqueadas. En las fracturas clase 3 tenemos entonces la opción de los alambres circunferenciales o la fijación con placas y tornillos. En el caso de las fracturas del cóndilo, el tratamiento será conservador en casos de niños y adolescentes, siendo quirúrgico en los siguientes casos:
en fracturas subcondilias bajas desplazadas con superposición y en fracturas con luxaciones subcondilias altas con báscula medial aproximadamente de 90 grados de la cabeza. En el caso de la fractura mandibular en la edad pediátrica, los niños se caracterizan por consolidación y remodelaciones rápidas, así que hay que evitar la utilización de fijaciones rígidas por el peligro de dañar los núcleos germinales dentarios. Sin embargo, en muchos casos no es posible y se realiza la reducción y fijación de las fracturas con mini placas reabsorbibles o mini placas de titanio que deben ser retiradas aproximadamente a los 6 u 8 meses para no interrumpir el crecimiento mandibular. Las opciones de tratamiento que podemos tomar en el caso de la fractura mandibular en los niños es la reducción cerrada o la reducción abierta más fijación, placa en borde inferior o placa reabsorbible, teniendo en consideración lo que acabamos de explicar. En el caso de las complicaciones las podemos dividir en inmediatas, mediatas y tardías. Las complicaciones inmediatas son obstrucción de la vía aérea y hemorragia. Las complicaciones inmediatas son la presencia de infección, lesión neurológica y mala oclusión. Y las tardías sería la mala consolidación, la anquilosis y la mala oclusión. Este artículo habla sobre el tratamiento quirúrgico de las fracturas del cóndilo mandibular a través de una reducción asistida por endoscopio como complemento al tratamiento convencional. El objetivo fue presentar una serie de casos clínicos con fractura del cóndilo mandibular a través del tratamiento realizado por reducción quirúrgica asistida por endoscopio. Ellos utilizaron un abordaje transoral complementado con un acceso extraoral, ya sea retromandibular o transparentil. En total evaluaron 7 pacientes, evidenciando una disminución del tiempo operatorio y de la recuperación postquirúrgica, con una recuperación de la dinámica mandibular de aproximadamente 12 días. No presentaron secuelas neurológicas ni sensitivas como motoras posterior al acto quirúrgico. Por lo tanto, concluyeron que la reducción quirúrgica asistida por endoscopio es una técnica con resultados clínicos y funcionales óptimos, teniendo entonces disminución del tiempo operatorio, una mejor visibilidad de las estructuras y menor morbilidad quirúrgica tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio. Para finalizar, traigo la imagen del Homo floresiensis de un cráneo, el cual está en el Museo de la Evolución Humana en España, y podemos observar en él que tiene fracturas múltiples a nivel de la mandíbula. En el lado derecho de la pantalla podemos decir incluso que impresiona lo que hace con minuta, y uno de sus trayectos involucra una de las piezas dentarias como consecuencia de la violencia que regía en esta época. Muchísimas gracias por su atención.